Hola amigos, bienvenidos a este podcast titulado Soy ansioso, depresivo y qué. Ahí perdonarán mi voz no tan animosa como la del último capítulo. Digamos que hoy no ha sido el mejor de los días. Estuve a punto de renunciar a hacer esto, como que siempre vienen esos pensamientos y esas dudas de si vale la pena hacer las cosas. Como que siempre que arranco un proyecto, mi mente comienza a ponerse más y más y más loca. Entre más yo trate de persistir en hacerlo y como que comienza a hacerme la guerra, como la batalla para desistir. De pronto aquí sé que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Arrancamos cosas y lo más probable es que las vayamos a dejar a la mitad o que desistamos. Eso es real con las relaciones, con las amistades, con los proyectos, los sueños, los empleos, proyectos personales y ese tipo de cosas. Yo creo que ya saben de qué hablo. Como que siempre entran todas las dudas a pelear y a hacernos como creer que en realidad no somos capaces. Y normalmente, precisamente, ese miedo de no ser capaces es lo que hace que no seamos capaces. En fin, entro en este capítulo con esta pequeña reflexión de que hoy estuve pensando mucho en si era necesario que yo hiciera esto o se me llena la mente de pensar cosas que me llevan a tratar de desistir. Pero bueno, no, digamos que no importa, a la mierda, soy ansioso, depresivo y que... Hola a todos, bienvenidos, este es mi podcast, soy ansioso, depresivo y que les doy la bienvenida. No sé cuántos me hayan escuchado en el primero, puede que nadie, pero pues ese es uno de mis miedos. De todos modos, voy a hacer el segundo. Puede ser que alguien que haya escuchado el primero quiera escuchar el segundo. Y puede ser que aunque las primeras veces y los primeros intentos nunca sean tan chéveres o como uno se los imagina, de pronto a medida que uno vaya persistiendo y avanzando, como que puede que las cosas vayan como mejorando. Creo que lo que acabo de decir hace un momento es como una evidencia muy clara de lo que les hablé la vez pasada, de que la vergüenza y la culpa son las que nos amarran a todo esto. Y digamos que hoy tengo así como algunos temitas de los que quiero contarles y compartirles como mi perspectiva de las cosas. Y también como en este intento de responsabilidad social, de cómo puedo yo ayudar a que el mundo sea un poquito mejor. Y ahorita también como en medio de toda esta cuarentena, de estar encerrados y de pensar como que bueno, el mundo va cada vez más como en un deterioro muchísimo más grande y todo eso nos lleva a pensar que no estamos solos en este mundo, a que lo que le pase a una persona a final de cuentas nos afecta a todos. Hace unos meses no nos importaba quién se enfermara al otro lado del planeta, quién le importa los líderes sociales que se mueren, los desempleados, los desplazados, pero en este momento como que la realidad del mundo nos presiona a pensar que todos al fin de cuentas somos uno solo, porque todos compartimos esta vida, este planeta, y podríamos decir que de alguna manera somos la misma energía. Pero entonces hoy quiero contarles como hablar un poco de esto de la culpabilidad y la vergüenza. Hoy me voy metiendo un poco como por el lado filosófico, espiritual de las cosas. Y creo que algo que a mí me ayudó demasiado en un principio a afrontar esto y a tratar de buscar soluciones, a tratar de encontrar un camino para tener respuestas sobre qué es lo que me pasa, por qué me pasa y más que todo de quién es la culpa. Si en algún momento pude pensar, bueno, si no es mi culpa, ¿de quién es la culpa? Y si no encuentro a quién culpar de este dolor que yo siento, si no encuentro a quién señalar, entonces a fin de cuentas me toca a mí asumir la responsabilidad de lo que estoy sintiendo. Y bueno, la responsabilidad, como ya les había dicho, yo creo que sí es de nosotros, en el sentido de que es nuestra responsabilidad buscar las respuestas, porque a fin de cuentas es nuestra felicidad y nuestra vida. Pero la búsqueda de la respuesta de quién es la responsabilidad en el sentido de cuál es la causa de que yo me sienta así,
aquí comenzamos como a dar vueltas entre estas dos opciones, entre ¿es mi culpa o es culpa de alguien más? Si no es mi culpa, ¿de quién es la culpa y a quién puedo culpar? En algún momento de mi vida me sentaba a hablar con mi papá y le decía como que si yo estoy equivocado en las decisiones que he tomado de irme de la iglesia, de aceptar mi orientación sexual, de afrontar mi vida de otra manera, de cambiar mi fe, por decirlo así, si yo estoy equivocado en eso, entonces dígame, ¿de dónde viene este dolor? ¿De dónde viene todo lo que yo siento por dentro si yo estoy equivocado? O sea, ¿de dónde nació? ¿Quién lo causó y por qué está ahí? ¿Quién es el causante de esto? Y yo le decía a él como que es que a mí lo que más me da rabia es que nadie asuma la responsabilidad de mi dolor. Nadie asuma la culpabilidad, nadie se disculpe por ejemplo. Como que en ningún momento he encontrado a alguien que llegue y diga, lo siento, perdóneme porque yo sé que me equivoqué, fallé, porque las cosas estuvieron en nuestras manos y no las hicimos. Nunca nadie ha llegado a mi vida a asumir la responsabilidad del sufrimiento que se me ha causado. Y eso es debido a que yo creo que ahí invito un poco a pensar en que la depresión y la ansiedad, como son unos problemas mentales que rayan un poco entre el cuerpo y el alma, nos llevan un poco a reflexionar sobre qué hay más allá y nos lleva un poco a despertar de nuestras conciencias dormidas. Creo que cuando pasamos por depresión y ansiedad nos vemos presionados un poco más a despertar de la inconsciencia en la que vive sumida la humanidad, por decirlo así. Aquí hago referencia a la película Matrix, no sé, creo que muchos se la han visto, puede ser que la mayoría se la hayan visto y tal vez no todos hayan visto el sentido filosófico que tiene o el sentido que trata de explicarnos cómo puede funcionar la vida, como a darnos una teoría de cómo funciona la vida. Y es algo similar a lo que ahí proponen. La vida existe, es de una manera, pero realmente nosotros estamos cegados, conectados a una máquina que nos hace creer, que nos hace pensar, que nos hace actuar y creer que la realidad en la que vivimos es la verdadera realidad cuando realmente esa no es la realidad. Estamos viviendo como por decir en una película, como con un libreto escrito. Entonces, esa película y muchas otras cosas y pasar por todos estos cuestionamientos, todo lo que la ansiedad nos lleva a sobrepensar las cosas, a dudar las cosas, nos hace preguntarnos cuál es la realidad. ¿Realmente yo estoy mal? ¿Quién es el que está mal? Y todos estos cuestionamientos a fin de cuentas nos van a llevar a algo y es hacer conciencia de un ente que está allí afuera que se llama el sistema. A veces escuchamos mucho como a los mamertos decir abajo el sistema y el sistema es opresor, el sistema oprime a las mujeres, el sistema, pero realmente como que preguntémonos qué es el sistema y qué es a lo que se llama el sistema. Y creo que entender eso y llegar a la conciencia de ese sistema nos puede dar luces un poco de como que fue pucha, ¿a quién vamos a culpar de mi dolor? Porque no debemos culparnos más a nosotros. Eso es algo que como que quisiera como meterles por los ojos o por los oídos. Como que no nos vamos a culpar más a nosotros. Esto es algo de afrontarlo, pero no de culparnos. Entonces, ¿de dónde viene? Del sistema. Pero entonces, ¿qué es el sistema? Entonces, creo que tenemos que tener conciencia de que los pensamientos de todo el mundo a veces comienzan a unirse y los miedos de todo el mundo comienzan a unirse. Yo creo que yo definiría el sistema como la unión de los miedos de todas las personas, como una conciencia colectiva, por decirlo así, como si toda la humanidad tuviera una conciencia colectiva, o sea, como que si todos compartieran una conciencia, que al mismo tiempo es una inconsciencia. Digamos que en la religión se le llama el mundo. En la filosofía algunos lo llaman la Matrix o no sé, como el ego, como toda esta parte de nosotros que no somos nosotros pero que se nos ha vertido desde afuera, que se nos ha vertido a través de los medios de comunicación, se nos ha vertido a través de la educación, en el colegio, en la universidad y más que nada en nuestras familias. El sistema es esa realidad que está allá afuera que trata de manipularnos para que nosotros seamos solamente como un cuerpo más, un número más, como alguien más que se amolda al control de todo lo que el mundo quiere. Y en ese punto llegamos a pensar de que de pronto la familia puede llegar a ser el representante más claro de ese sistema.
ese sistema construye algo de nosotros que nosotros no somos. Ese sistema durante muchísimos años nos ha hecho creer mentiras. Ese sistema nos ha hecho como sentir todas estas cosas que nos atan, que nos hacen sentir que no somos capaces, que no lo vamos a lograr, que no somos lo suficientemente buenos, que nunca vamos a alcanzar ese tope de persona que necesitamos alcanzar para poder llegar a la felicidad, y que nos mantiene amarrados como a esa insatisfacción. Yo hablo de lo que yo sé. Cuando yo recién salí de la iglesia, uno de los motivos de irme de la iglesia era esa idea de que, porque a pesar de que todo pareciera estar bien, incluso en ese momento donde yo pensaba como que bueno, yo estoy en la iglesia y se supone que si yo estoy en la iglesia haciendo las cosas correctas, como entre comillas siguiendo el camino correcto, la duda siempre era, pero ¿qué pasa? Porque siempre siento que falta algo. Porque siempre siento que algo dentro de mí no está completo, como que algo hace falta siempre. Y en ese momento de mi vida comencé a hablar con muchas personas, con muchos amigos, y a como plantearles esa pregunta y a decirles si no les pasaba igual, y creo que llegamos casi que todos con unas u otras palabras llegamos a la misma conclusión, y era como que sí, siempre hay algo que falta, siempre hay algo que estamos buscando constantemente, como que la humanidad todo el tiempo está buscando algo, como deseando algo que lo llene, pero que es inalcanzable, que parece que lo buscamos en un lugar y en otro lugar, y pareciera que nunca lo encontráramos. En Matrix en algún momento el protagonista lo dice como, ¿no has tenido la sensación desde hace muchísimo tiempo, desde toda tu vida, que hay algo mal en el mundo pero que no sabes lo que es? Esa sensación de insatisfacción, de que hay algo adentro que no está completo, me llevó como a hacer demasiadas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no soy capaz de ser feliz? ¿Por qué no soy capaz de ser feliz si teóricamente o digamos que en la práctica yo miraba mi vida y yo decía, mi vida está bien, tengo a mi familia, no tengo necesidades, estoy sano, soy alguien talentoso, digamos que incluso sentía que tenía muchas más oportunidades y muchas más opciones en la vida que otras personas, lo cual me hacía sentir muchísimo más culpable, porque era como peor, porque yo decía, pero es que si yo tengo tantas cosas buenas para dar a la vida y para vivir una vida feliz, es muchísimo más frustrante no ser capaz de sacar mis capacidades, de utilizarlas, de hacer que eso suceda. ¿Cuál es el punto de que nos mantengamos como en esa constante, en esa constante desasosiego, como de que falta algo en la vida? Entonces comencé a pensar qué era lo que realmente me hacía feliz y si realmente yo estaba siguiendo lo que me hacía feliz. Y la pregunta de qué es lo que me hace feliz me llevó a pensar quién decide lo que a mí me hace feliz. Y en últimas instancias, quién decide quién soy yo. Y como que comencé a filosofar mucho y a pensar en algún momento como que durante toda mi vida he sentido que he cedido mi propia voluntad o mi propio pensamiento a lo que han pedido de mí, a lo que los demás han esperado de mí. Y muy inconscientemente, porque siento que esto ha estado como demasiado por allá, bajo la conciencia, el darme cuenta que yo he tratado de hacer lo que los demás esperan de mí, creyendo que eso es lo que yo esperaba de mí. Y en algún momento hice una comparación como de mí mismo y pensar como que yo callé al verdadero Obed, lo guardé por allá en un silencio, lo enterré y a cambio de ese me entregaron un Obed de plástico. Alguien falso, alguien que vive la vida como le dijeron que la debe vivir, pero que a fin de cuentas no está vivo, porque solamente es como un robot que hace las cosas que se supone que debería hacer. A la final entendí que todo eso era una cuestión como de ignorancia, por decirlo así, de ignorancia de mía y de todos los que me rodeaban también, de esa falta de autoconocimiento. Y también en algún momento llegué a pensar como que eso del autoconocimiento es algo que se habla mucho y que muchas personas lo dicen, ay, es que estoy buscándome a mí mismo y conociéndome, pero realmente me di cuenta que es algo que no profundizamos, o sea, que es algo que no dimensionamos lo que significa, que es autoconocerse. En algún momento creo que viene un meme por ahí que decía oye, solamente sé tú mismo. Y respondía al otro muñequito como que, ay no, pues gracias por decírmelo, yo aquí pensando en ser una tractomula o una nevera. Porque digamos que eso de ser tú mismo lo tomamos como que pues es que quién más voy a ser sino yo mismo. Pero
tener conciencia de que la mayoría de veces no somos nosotros mismos los que actuamos, tener conciencia que la mayoría de veces lo que hacemos no obedece a nuestros propios deseos, a deseos nativos que hayan nacido desde adentro de nosotros, sino a deseos que se han vertido desde afuera por diferentes maneras, y comenzar a tener la conciencia de separar: esto es mío, esto no; esto es mío, esto no; esto lo deseo yo, esto lo asumí porque mis padres me lo pidieron; esto lo deseo yo y lo siento yo, esto lo asumí porque la sociedad lo esperaba de mí; esto lo deseo yo, esto lo asumí porque la iglesia lo esperaba de mí, en mi caso, porque mi pareja lo espera de mí, porque mis amigos esperan esto de mí. Y ese proceso es el autoconocimiento, lo que para mí ha sido como que demasiado útil, porque me di cuenta que esa bendita insatisfacción era precisamente guiar mi vida y obedecer a patrones y a deseos que no eran míos, que eran cosas como que me habían vertido desde afuera, y de ahí venía como toda esa insatisfacción. Entonces, retomando lo que estaba diciendo ahora, pensar, ¿quién es el culpable de que yo esté así? ¿Quién asume la responsabilidad de esto? Y en últimas instancias voy a decidir que no soy yo el responsable, entonces voy a culpar al tal sistema, y el sistema es alguien a quien no podemos culpar porque no es una entidad como que tenga conciencia de sí misma, sino que es todas esas mentiras que flotan ahí en la sociedad, que nos llena la cabeza de miedo y un montón de mentiras. Y esas mentiras se reflejan en sociedad, y esos patrones y mentiras y todas estas cosas que son tan dañinas, que hacen parte del sistema. Creo que el lugar donde más se refleja es en la familia, y ahí es donde uno dice como que bueno, ¿cómo los vamos a culpar? Porque a fin de cuentas ellos también han sido víctimas de todas estas mentiras, de sus propios egos, de sus propios miedos, porque a ellos también les sembraron miedo y ellos reprodujeron ese miedo en nosotros. Entonces, como que bueno, la responsabilidad es de la sociedad. Y en ese sentido creo que el momento de tratar de sanar esto es un momento en el que tenemos que entender que no es nuestra culpa, pero que es algo a lo que tenemos que tomar cartas en el asunto desde un punto de vista como social, por decirlo así. Y es ahí donde como que decimos, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa con los que están cerca, que se supone que nos aman, pero a fin de cuentas sentimos que nos hacen más daño que ayuda? ¿Qué pasa cuando tenemos estas crisis depresivas donde sentimos que nada vale la pena, y cuando tenemos muchísimo miedo de compartir lo que sentimos, porque precisamente tenemos miedo de que las personas que supuestamente nos aman lo que van a hacer es hundirnos más? Y como que es ilógico, porque ¿cómo puede ser que mis padres, mis amigos, mi pareja, en el momento en que yo peor estoy, lo que salga de su boca sea simplemente cosas que me hacen sentir peor? Y es como si se nos dejara la carga únicamente a nosotros, a los que sufrimos esto, a los que lo vivimos, como que, hey, es su problema, sobrellévelo usted verá cómo hace. Y cuando no es así, es peor, y es como que, es que si usted quiere puede, es que esfuérzase un poquito más, es que no sea tan llorón, es que esto se trata de tener carácter. Y todas estas palabras simplemente reflejan como ese individualismo de no entender que esto es una cuestión de sociedad, de una cuestión que se causa en cadena y en masa, y que una cosa conlleva a la otra, sino que es como liberarnos de nuestras responsabilidades. Y en este caso estoy hablando de las personas, digamos, de nuestras familias y las personas que están cerca de nosotros, que deben lidiar con personas que padecen trastornos mentales, psicológicos, y que la actitud de todos ellos, o no de todos, debo aclarar que no de todos, porque realmente hay personas que el amor les puede muchísimo más, y realmente dicen, yo quiero aprender, quiero saber de qué se trata esto. Pero la regla general es casi siempre como que, hey, resuélvase usted. O como que en el momento en que nosotros vamos a expresar lo que sentimos, es como, ¿yo qué puedo hacer? Entonces es ahí donde sentimos como que la responsabilidad es solamente de un lado. Y creo que si pudiéramos entender que, como les dije en el capítulo pasado, si tenemos una mente enferma, es reflejo de una sociedad enferma, porque la sociedad, el sistema, esto que está allá afuera está enfermo. No es sino que le demos una mirada a lo que está pasando en este momento en la vida, a nuestros gobiernos, a nuestro sistema educativo, a nuestro sistema económico, a nuestro sistema de salud. Todo está mal, el mundo está mal. Y es imposible que, si el mundo esté mal y nosotros nos acoplamos a lo que el mundo trae, no vamos a estar mal también nosotros. Si el mundo nos implanta el hecho de que nuestra felicidad está en tener
en encontrar por fin una pareja que nos va a hacer felices, en tener dinero, en tener un estatus social, en tener la aprobación de nuestros padres, por fin crean que nosotros no somos unos inútiles y que no vamos a llegar a ningún lado en la vida. Como a seguir creyendo que el encontrar la aprobación en todos los demás es lo que nos va a hacer felices. Y eso es lo que nos vende el sistema. Todas esas ideas están enfermas. ¿Cómo nuestra mente no va a estar enferma? Entonces ahí yo como que bueno, a veces me preocupo y digo como que cómo vamos a hacer para hacernos entender entre todos, para que nosotros entendamos que esto no es una responsabilidad solamente de nosotros, que es importante. Yo creo que es el primer paso. El primer paso es que ustedes y yo, hablando ustedes y yo, los ansiosos y depresivos, y digamos que tal vez esté como obviando de pronto otras personas con otros trastornos similares como bipolaridad, obsesivos compulsivos, otras cosas que también creo que hay algunos amigos por ahí que también están como por esos lados. Mi diagnóstico en específico es trastorno mixto de ansiedad y depresión. Entonces yo creo que, bueno, si nosotros mismos lo asumimos y comenzamos a tener un cambio de conciencia y de actitud en cuanto a la responsabilidad de nuestro dolor y la responsabilidad de lo que nosotros sentimos, y entender que no es nuestra culpa y que no es que seamos flojos, débiles, tontos, bobos. Hay miles de mentiras que están ahí dando vueltas en nuestra cabeza todo el tiempo, insuficientes, no eres capaz. Y aquí como que no se me ocurren todas, pero yo sé que cuando estamos solos, llorando en la cama, encerrados en el baño o donde sea que tratemos de afrontar todas estas crisis, la mente se nos llena de un montón de cosas como esas. Como que ese meollo es, no eres capaz, no eres capaz. No vas a ser capaz, no eres lo suficiente. Nunca vas a llegar, nunca vas a dar el tope de lo que necesitas. La vida es demasiado para ti y no tienes la fuerza suficiente para afrontarla. Toda esa mentira está ahí. Toda esa mentira está ahí y creo que el primer paso es que nosotros mismos entendamos que eso es una mentira. Porque a veces, de la misma manera que somos tan duros con nosotros mismos, somos así de duros con los demás. Y lo que comenzamos a hacer realmente no es otra cosa que replicar el mismo dolor que han aplicado sobre nosotros. Cuando sobre nosotros han aplicado dolor, nos han hecho sentir mal, nos han hundido, hemos pasado por tantas cosas tan duras que nos han hecho entrar en ese estado de desesperación constante, y lo que nosotros hacemos es presionar a los demás y presionar al mundo de la misma manera que nos han presionado a nosotros. Lo que estamos haciendo es como reproducir ese mismo dolor. Pero creo que el primer paso para esto es entender y aceptar que debemos ser más condescendientes con nosotros mismos. Todo este cuento de ámate a ti mismo no es más que entienda que usted es más hermoso y más increíble y más fuerte y más genial, brutal, cool, una chimba de lo que su mente le dice. Y cuando entendemos eso, nosotros no somos tan duros con los demás. Y cuando nosotros entendemos eso, los demás dejan de ser tan duros con nosotros. Porque cuando ya nosotros podemos tener una actitud más amable hacia nosotros mismos, esa misma energía se la vamos a reflejar, digamos que a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras parejas, y ellos mismos van a comenzar a ver como que hey, esta persona tiene una actitud diferente y a pesar de todo lo malo que le ha pasado, no se culpa. Y cuando uno deja de culparse es como si se quitara una carga de encima y como que todo comenzara a ser un poco más liviano para poder avanzar. Entonces yo creo que debemos reflexionar. Quisiéramos, les invito a que reflexionemos, a que pensemos en que, hey, ¿por qué somos tan duros con los demás? ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos? De la misma manera que los demás han sido duros conmigo, así es como yo comienzo a ser duro con los demás. Entonces, yo creo que ese es un punto genial, pues no sé, para mí fue como una revelación, como que claro, o sea, yo para poder avanzar de eso tengo que entender que no soy yo. Y eso hace que yo comience a ver cosas más bonitas de mí mismo. Y cuando yo comienzo a ver cosas más bonitas de mí mismo, pues bueno, comienzo como a respirar un poquito más de todo esto. Y a comenzar a buscar otras opciones, otros caminos. Y a creer que sí se puede salir, porque ese es el punto. Por ejemplo, hay muchas opciones, los medicamentos, los psicólogos, los psiquiatras. Y la pregunta es como que... ¿por qué la mayoría de personas dicen que van al psicólogo, al psiquiatra y que eso no les sirve para nada? Porque como que sienten que realmente no es algo que vaya a ayudar, que vaya
a ser lo suficientemente fuerte para sacarnos de un hueco tan grande. Entonces yo creo que después de que aceptamos eso, comenzamos como a entender que hay otras opciones y podemos asumirlas de la manera más sana. Yo creo que cuando la mayoría de personas que yo conozco han arrancado sus procesos psicológicos o psiquiátricos o con medicamentos, y en el tiempo más corto dicen lo mismo: eso me puso peor, eso no me ha ayudado, eso simplemente me ha hecho sentir muchísimo más mal. Es porque como que el primer paso no se ha dado. O sea, si usted mismo sigue creyendo que la culpa de lo que le pasa es suya, si uno mismo sigue creyendo que este dolor y que la ansiedad y que todo esto es porque yo no soy lo suficiente, X, bla, 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 o sea, seguimos culpándonos a nosotros mismos, uno se puede empastillar hasta la coronilla. Se puede vivir con medicina de por vida y no va a pasar nada. Porque aquí es donde los problemas mentales están como en esa delgada línea entre el cuerpo y el alma, donde en la iglesia y la parte espiritual dicen que tiene que perdonar, que tiene que sanar, que tiene que amarse a sí mismo, que tiene que tener más carácter, que tiene que esforzarse más. Y uno puede decir como que, hey, eso es pura paja. Y nosotros podemos decir, no, es que no es eso. Es simplemente un desajuste químico en mi cabeza. Me falta serotonina, dopamina, oxitocina y endorfina, que es como el cuarteto pues de la felicidad, que son como estos químicos que nos ayudan a balancear lo que tenemos en nuestras mentes. Y en algún momento yo también me escudé en eso y comencé a decir como que no, es que esto no se trata de que yo sea débil o que yo sea perezoso, esto se trata de que yo tengo un desbalance químico en mi cabeza. Y con ese desbalance químico y esta enfermedad, que también hay que asumirlo, es una enfermedad, tener que lidiar con ella hace que todo sea muchísimo más difícil. Y en algún momento traté de escudarme también en eso para no afrontar otras cosas que tenían más que ver con el alma, por decirlo así, con perdonar mi pasado, con perdonar a mis papás, con amarme a mí mismo, perdonarme a mí mismo, no culparme a mí mismo. Entonces es ahí donde la mente y el cuerpo se juegan en un equilibrio tan delicado, y en todo el punto central de ese equilibrio entre el cuerpo y la mente está las enfermedades mentales. Entonces ahí es súper complejo porque las dos cosas son verdad, tanto como es verdad que en mi cabeza hay un desequilibrio químico, tanto como es verdad que mi alma tiene que perdonar, que tengo que sanar mi pasado y que tengo que amarme. Entonces ahí uno aprende como que en el equilibrio del cuerpo, de yo entender que también tengo un cuerpo y que no me puedo desconectar del mundo físico, de que estoy aquí en la tierra, que tengo carne, que tengo un cerebro, que tengo sangre, que tengo endorfinas en mi cuerpo, que tengo neurotransmisores que me hacen estar de esta o de este ánimo. Tengo que entender eso, y en ese entendimiento de mi cuerpo, la medicina es genial, en un sentido, porque solamente es la mitad de una moneda. La medicina es la parte que se encarga de que nuestro cuerpo esté listo para lo que nuestra alma necesita hacer. Y eso es el yin yang, es como que el alma sin el cuerpo no puede funcionar, el cuerpo sin el alma tampoco, porque son dos partes de lo mismo. Entonces, tanto como que si yo me meto en un régimen de yoga, de meditación, de oración, de lo que sea, de toda esta práctica espiritual, de regresión, de perdonar y el pasado y cuando a mí me hicieron daño cuando era niño y no sé qué, a veces es tan difícil lograrlo porque nuestro cuerpo ha llegado a un límite donde nuestras reservas de neurotransmisores positivos está casi agotado, nuestro cuerpo está colapsando, vivimos con dolor de cabeza, vivimos con sueño, vivimos con gastritis, con dolor en la espalda, en los músculos, vivimos con nuestro cuerpo físicamente desgastado, y un cuerpo físicamente desgastado no es capaz de levantar un alma. También como si nos vamos al otro lado, y puede que hagamos mucho ejercicio, puede que comamos de la mejor manera, puede que estemos medicados, puede que estemos haciendo todo lo que nuestro cuerpo necesite, pero ya ese hijo de puta de tal persona no lo perdono, por decirlo así, o como que de malas yo soy orgulloso y pailas, y como soy orgulloso yo eso no lo voy a dejar de ser, o como que sigo culpándome a mí por lo que pasó tal día en tal momento de mi pasado, lo que me hace estar así deprimido, o sigo creyendo que yo soy una persona asquerosa, malvada, que el demonio está dentro de mí por ser gay, pero sigo medicándome. Eso simplemente va a ser un shock que no va a funcionar porque está peleando el alma contra el cuerpo.
Entonces ahí es donde las personas que dicen que esto solo se trata de desequilibrio químico, media verdad. Los que dicen que solamente se trata del alma y de perdonar, media verdad. Porque se trata de las dos cosas, se trata de que las dos cosas formen un equilibrio para nosotros poder como llegar a esa sanidad. Cuando yo decidí medicarme, muchas personas me dijeron como que, ¿en serio usted se va a medicar? Es que cómo no va a ser capaz de controlar sus propios pensamientos y sus propias emociones y sus deseos usted mismo. Es que depender de una pasta, eso es algo que, como con lo que la mayoría de personas no estuvieron de acuerdo. Como que sentían que perdían el control de sí mismos, como que se sentían mm, como incapaces o no sé, como que, como que no podían recibir esa ayuda, como que si recibían esa ayuda se sentían, podrían sentir que no sé, que seguían como alimentando esa idea de que no iban a ser capaces y que les tocaba depender de una medicina. Cuando yo decidí medicarme fue porque de verdad yo llegué a un punto en el que yo sentí que mi oración, mi meditación, mi cambio de actitud y mi terapia psicológica ya no daba más. Yo estuve en terapia psicológica también como por 7 meses. Estuve viajando a Manizales. Cada 15 días tenía una cita psicológica. Pues este psicólogo lo único que hacía era como que me entregaba una guía con unos ejercicios de algo que se llamaba reestructuración cognitiva, que se trataba de revisar mis pensamientos y revisar qué pensamientos eran pensamientos adaptativos, o sea que eran pensamientos lógicos, reales, que eran como ajustados a la realidad, que no era un pensamiento como que a mí nadie me quiere. Eso es muy subjetivo, como que nadie me quiere. Pero digamos que un pensamiento objetivo podría ser como que tengo desacuerdos con tal persona. Y comenzar a reestructurar mis pensamientos, pero lo que él hacía era mandarme estas guías. Y llegó un punto donde sentí que mi cuerpo, que mi mente como tal, mi cerebro, ya no daba ni siquiera para eso. Y mis crisis de ansiedad y los ataques de pánico que me daban en la noche, que me despertaba bañado en sudor, con pánico literal, o sea, con pánico, como si fuera a morirme. En ese preciso instante sentía que yo me iba a morir, que ya me iba a morir, y ese es el estado más horrible en el que yo he podido estar, donde ni siquiera puedo controlar mi respiración y mi corazón y siento que se me va a salir porque está latiendo a una velocidad y mi cabeza está tan llena, como que toda la circulación se presionaba allí, que sentía que se me iba a explotar. Cuando yo llegué a ese punto, yo ya dije como que no puedo, tengo que hacer algo más. Ahí fue donde yo dije, o sea, no más. mucho control, mucha inteligencia emocional, como muchos lo llaman, y utilizan a veces esa palabra para decir que no estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y decir, es que hay que tener inteligencia emocional. Oye, controla tus emociones. Cuando el cuerpo está desajustado, las emociones no se controlan fácilmente. El equilibrio entre el cuerpo y el alma es una cosa increíble porque, por ejemplo, yo lo entendí mucho cuando hablaba con alguien, con un amigo que padecía de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo, y él me explicaba como que el problema era falta de serotonina. Entonces, digamos, él tenía que cerrar la puerta, asegurarse que antes de dormir él cerró la puerta, ¿sí? Y que había quedado bien cerrada, que nadie se iba a entrar por la noche. Y él me explicaba, el proceso del cerebro es el siguiente: cuando una persona sana va, cierra la puerta, ajusta, pone la llave y pone seguro, en ese momento tiene la seguridad de que todo quedó bien, entonces su cerebro segrega serotonina. Y esa serotonina le da cierto placer, o cierta felicidad, o cierta satisfacción, que le hace sentir y entender que todo está bien. Y así funciona la razón. Entonces, en el momento en que la persona no tiene una reserva de serotonina, va, ajusta la puerta, la cierra, le pone llave y su cerebro no segrega ninguna serotonina. ¿Cómo la persona puede tener la seguridad de que lo que hizo quedó bien? No sabe. Porque es que nuestro cerebro es el que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y nuestro cerebro es el que nos permite como interpretar la realidad. Entonces él me decía, yo cerraba la puerta, pero yo no sabía si había quedado bien, a pesar de que le había puesto llave. ¿Qué tenía que hacer? Asegurarme nuevamente. Volver, desajustar, abrir la puerta, cerrarla bien, volver a ponerle llave. Pero aún así yo no sabía que estaba bien cerrada, no lo entendía. Y a mí me daba la madrugada, yo abriendo, cerrando la puerta y ajustándola, abriendo, cerrando la puerta y ajustándola, abriendo.
Eso es un desgaste impresionante que tiene que ver con eso, con un desajuste químico en la cabeza. Yo creo que en ese momento es vital medicarse, porque no podemos ser inconscientes y decir que es que no, que es que todo se puede con inteligencia emocional y con autocontrol y con respiración. Hay un momento donde ya está crítico. Hay un momento, como todas las enfermedades, donde ya pasa a ser crítico. Hay un momento donde su colesterol por andar comiendo salchipapas y comida chatarra y fritos. Hay un momento donde usted lo que puede hacer es parar, dejar de comer, cambiar sus hábitos, pensar de una manera diferente y puede detener la enfermedad. Pero hay un momento donde usted ya la llevó a tal límite donde por más de que usted cambie esas actitudes, bailas, ya está enfermo y ya lo que tiene que hacer es entrar en un tratamiento. Y por más de que usted respire y cambie de actitud, ya su cuerpo está colapsado y ya hay que entrar a intervenirlo de otra manera. Yo intenté hasta con chocolatina. En algún momento comencé a leer sobre la serotonina, que era como lo que más me hacía falta, sentía yo que me hacía falta porque era este neurotransmisor que encargado de la felicidad. Y comencé a leer sobre alimentos o sobre sustancias que yo pudiera consumir sin tener que medicarme para aumentar mis niveles de serotonina, y encontré que la chocolatina es uno de los alimentos que están más ricos, que son más ricos en serotonina. Entonces como que comencé a darme cuenta, por ejemplo, de por qué cuando alguien quiere conquistar a otra persona le regala chocolatina. Eso es algo como de considerar. Porque cuando yo quiero endulzarle el oído a alguien le doy chocolatina y eso que causa en su cerebro. Porque las personas que están deprimidas, o esa típica escena de la gorda comiendo chocolates o comiendo helado, porque es que hay alimentos que aumentan la serotonina, así se digamos por instantes. Y yo en un momento dije, pucha, yo me como toda la chocolatina del mundo que me tenga que comer, pero yo no me puedo seguir sintiendo así. Entonces bueno, eso también nos lleva a otro punto, que es como tratando también de pensar en el cuerpo, en que todo este proceso de sanarnos de la ansiedad y de la depresión forzosamente nos va a llevar a un proceso de cambiar hábitos. Y entre ellos pues la alimentación. Yo tuve que llegar a un punto donde hasta ahora he intentado acercarme un poco a ser vegetariano. Por lo menos trato de no comer tantos embutidos, de no consumir tanto licor, de no consumir sustancias y de saber qué le meto a mi cuerpo, porque para mí hacía la diferencia una gotita de serotonina en mi cabeza. A veces solamente una gotita de serotonina en mi cerebro podía hacer la diferencia entre una noche de pánico o una noche tranquila. Entonces, ahí les doy el tip. Pueden ir como a revisar por ahí en Google cómo se aumenta la serotonina, cómo se disminuye, y lo que es el alcohol, la hierba, los fritos, los embutidos, las carnes rojas, todas esas cosas disminuyen potencialmente, exponencialmente, la cantidad de serotonina que puede producir nuestro cerebro. Entonces todo esto nos lleva de alguna manera a tener conciencia de quiénes somos y de cómo podemos mejorar. Y bueno, en resumen y en conclusión de todo lo que les compartí en esta ocasión, es como que todo esto yo lo he ido aprendiendo a las patadas y como que chocándome contra las paredes solo, escuchando a alguien aquí, escuchando a alguien allá, encontrándome con datos curiosos y armando ese rompecabezas como muy poco a poco. Y de alguna manera yo siempre he querido lograr ser para alguien, para algunas personas, lo que yo hubiese querido para mí en algún momento. En algún momento yo hubiese querido toparme con un podcast, qué sé yo, o con alguien, con un amigo, en algún momento de la vida que de verdad dijera, me meto al hueco con usted y le explico cómo es, cómo funciona, cómo va de aquí a allá esto, los detalles, tranquilo que todo va a estar bien, no te preocupes, solamente es un desajuste mental en tu cabeza. Y cuando yo ya sienta que mi mente se esté perdiendo, me diga como que no te preocupes, solamente es de tiempo, tente paciencia y amor, que todo puede llegar a ser como era antes. No quiero decir que no haya tenido amigos en mi camino. Tuve amigos en mi camino. En específico, mi gran amigo, lo voy a mencionar, sí, estaba pensando en hacerle publicidad, pero hola Esteban, sé que me estás escuchando. Él ha estado conmigo como en todo el proceso.
aunque también es de decirse como que hay momentos donde también por personas como él yo hago esto, como que hay veces donde las personas dicen, parce, yo lo escucho, ¿qué más puedo yo hacer? Yo no sé, no tengo herramientas, yo solamente me voy a sentar acá y lo voy a escuchar. Eso es algo brutal, o sea, escuchar a las personas puede salvar una vida, escuchar a alguien puede salvar una vida. Eso es algo que definitivamente he aprendido en el camino. Pero para personas como ellos también todos estos tips como que ayudan y llegar a este cambio de conciencia de que ¿cómo ayuda a un depresivo? No lo presione, no lo presione, no le diga que se esfuerce más, no le diga, quédese ahí, dígale que todo va a estar bien, dígale que se puede, dígale que las cosas van a cambiar, dígale que no es su culpa, dígale que no se presione, que no todo lo tiene que solucionar en un instante, que todo va a irse dando, pero que antes que nada no se culpe y no se avergüence por lo que siente, porque lo que siente no es su culpa ni su responsabilidad, sino resultado de un proceso universal, humano, asqueroso, que nos lleva a este punto. Vuelvo y reitero, soy ansioso, depresivo y que mi idea, amigos y amigas, es que salgamos. Tratar de aportar como mi granito de arena que la conciencia colectiva de este mundo cambie un poco. Y yo creo que estamos más cercanos nosotros, que el dolor nos ha presionado al límite de nuestra existencia y de nuestras propias capacidades. Y esa presión puede ser que nos lleve más cerca a despertar y a hacer conciencia de lo que realmente es la vida. Y mi granito de arena es como que es un empujoncito, un clic ahí que nos haga sentir como que el mensaje. Amigos, amigas, ustedes son lo mejor, ustedes son lo más fuerte, ustedes son lo más increíble, sus pensamientos, sus emociones, todo eso que está dentro, que brota y vibra y que es supremamente complejo de contener y de entender, es lo que los hace ser tan perfectos y tan mágicos y tan geniales, que los lleva cada vez a ser más humanos y muchísimo más humanos que las personas que de pronto no tienen que lidiar con esto en sus vidas. Y sí, somos ansiosos depresivos y que antes eso nos da como un plus, como una patada en el culo para llegar más rápido como a nuestro punto, pero solo si entendemos eso, que no es nuestra culpa, y después de que entendamos esto, los caminos se van a ir abriendo, se los aseguro, para que las cosas se vayan dando. Yo en este momento no puedo decir que ay, ya lo logré. Incluso creo que hoy grabando este podcast ha sido difícil, he estado muy desconcentrado, mi mente ha estado muy bajita de serotonina. Siguen las dudas, los miedos de para qué hago esto, por qué lo hago, y si vale la pena, o tan bobo yo porque me pongo a grabar un podcast para, no sé, llamar la atención. Si me entienden, ustedes saben cómo es todo esto. Pero aquí está, y aquí se los dejo. Si les sirve, bien. Si no les sirve, ignórelo. Si les sirve y cree que le puede servir a alguien, compártaselo a alguien que sufra de ansiedad y depresión. Aquí está el segundo capítulo de este podcast. Soy ansioso, depresivo y qué. Espero que les haya gustado. Si fue así, entonces también si quieren dejar comentarios ahí abajo. Preguntas, dudas, si quieren que de pronto toque algún otro tema en el último capítulo que me queda, también pues como que acepto las recomendaciones. Y ya saben, son lo mejor. No lo duden y todo lo que está pasando no es su culpa. Mucho amor propio y paciencia. Y todas las cosas van a mejorar. Yo estoy seguro que sí. Entonces nos vemos en el próximo capítulo, que será el día de mañana. Lunes 23 creo que estoy perdido en el tiempo, ya no sé ni qué día es. 23 de marzo. En las horas de la noche lo publicaré y bye.